Ya nos acompaña el periodista Rafael Cuesta vía telemática desde la ciudad de Guayaquil, precisamente para hablar de estos temas que son de coyuntura política nacional. Muchísimas gracias, mi querido Rafael, por atender esta conversación con Noticias Oromar. El nuevo presidente de la República, Daniel Noboa, aparentemente va a gobernar con minorías en la Asamblea Nacional. ¿De qué depende para revertir esta minoría y garantizar su gobernabilidad? ¿Tendrá que llegar a acuerdos con quién, con quiénes y en qué contexto? Bienvenido, Rafael. Gracias, Pedro. Buenos días, amigos. Es muy difícil gobernar si no se dialoga, ¿no? Y para lograr una mayoría en la Asamblea hay que dialogar. Hay que dialogar con todos y hay que hacerlo de forma transparente, de forma pública, de forma que se pueda decir al país claramente lo que se está conversando. Yo no veo absolutamente nada malo en que en un gobierno que va a durar muy poco, que es un gobierno de transición, se forme una coalición, no solamente en la Asamblea, sino que también esa coalición llegue al Poder Ejecutivo. Es decir, vamos a tratar de hacer lo mejor posible todos juntos para que durante este año y medio la cancha en la que hemos estado jugando, que es un lodazal y es una porquería y está en muy mal estado, la arreglemos y podamos después nuevamente todos competir por el premio, que será una nueva elección en el año 2025. Yo creo que el país necesita, se merece que los políticos se pongan de acuerdo. Creo que precisamente la elección de Daniel Noboa fue un no solamente a la Revolución Ciudadana, sino un no a toda la forma grotesca de hacer política que hay en el país. Y los istas y los antiistas deben acabarse en su forma de votar. Hay que votar pro algo, hay que votar por propuestas. Y Daniel Noboa las tenía. Y llegaron al país y por eso ganó las elecciones. Y esos acuerdos que usted manifiesta, mi querido Rafael, que deben de ser transparentes, va a permitir también recuperar la institucionalidad. Recuerde que la Asamblea Nacional terminó terriblemente degradada. Pero ¿con quién debería tener estos acercamientos o estos pactos más directamente? ¿Con la Revolución Ciudadana, que tiene 52 votos, que sería la primera fuerza política en la Asamblea Nacional, o con grupos de minorías, entre ellos el Partido Social Cristiano, que tiene 14 votos? ¿Y de qué manera deberían de ser este tipo de acuerdos para que le asegure esa estabilidad en un gobierno que será efectivamente en un corto tiempo muy pequeño, muy reducido? Pedro, con todos. Yo no tengo ningún problema en ver a un presidente dialogando con la Revolución Ciudadana. Si es un partido por el que votó el 48% de la población en una segunda vuelta. Es decir, 48 de cada 100 ciudadanos están con ellos. ¿Y se podrá llegar a acuerdos con todos, satisfaciendo las necesidades de cada uno de los grupos? Porque ideológicamente unos tienen una postura y otros otra. Depende de lo que pidan. ¿Qué debe ceder y qué debe hipotecar? ¿Y qué deben de pedir? ¿O qué debe reconocer el presidente Daniel Noboa? Cuando uno va a una negociación, uno no va a decir yo quiero esto. Uno va a decir yo estoy dispuesto a dar esto. ¿Y usted cree que pase eso en un país en el que todo el mundo dice yo quiero esto? Debería pasar. Pero viendo la forma tan mezquina de hacer política, viendo lo que ocurrió durante este fin de semana, yo ya tengo dudas, ¿no? Es lógico cuando hay un expresidente que antepone su proyecto político en lugar de los derechos de las personas. Veo con duda lo que usted dice y puedo estarle dando la razón. Y la desconfianza también, porque mire usted, la vez anterior, la misma Revolución Ciudadana le hizo un guiño al presidente Guillermo Lasso, que le iban a garantizar la gobernabilidad, y terminaron prácticamente siendo una especie de inquisidores. ¿Cómo confiar en movimientos, en partidos políticos que te digan públicamente que sí, efectivamente, que te van a permitir la gobernabilidad, pero después, de un momento a otro, empiezan a desestabilizar el gobierno? No es fiable, no es confiable, Rafael. No es confiable, sobre todo porque fueron acuerdos mal hechos, ¿no? Fueron, de lo que puedo analizar de ese acuerdo que hubo entre la Revolución Ciudadana y el gobierno del presidente Lasso, fue un acuerdo puntual. Yo te paso esta ley y tú me dejas libre a Glass. Y eso fue lo que pasó.
¿no? Se dejó libre al señor Jorge Glass y se aprobó una ley. Ambas cosas fueron malas para el país por lo que estamos viendo ahora, tanto la ley como la liberación de Jorge Glass. Entonces, confiar en un líder que antepone sus situaciones proyectos. Personales, particulares o de grupo. Sí, y no es la primera, es la segunda vez que lo hace, ¿no? O sea, hace en menos de un mes. Y esta no puede dijo, ser la sección también. Tienen que aprovechar la coyuntura porque ya perdieron ese alfil que tenían en el Consejo de Participación Ciudadana y lo que busca el correísmo es precisamente la impunidad. Y entonces, aprovechando la coyuntura de los 52 curules que tiene la Asamblea Nacional, probablemente ese sea parte de la conversación en el acuerdo. Pero los 52 votos pueden quedar también aislados, ¿no? Y vemos cómo ya se están desgranando, ¿no? Lo que ha pasado esta semana es terrible. Claro. O sea, decir calla a esa persona porque nuestro proyecto está primero, es más o menos lo mismo que dijo cuando mataron a Villavicencio para hacernos daño a nosotros, para hacerme daño a mí. O sea, antepone su proyecto a los derechos de unas personas, o sea, a la vida de seres humanos. Eso no puede hacer un líder, ¿no? Eso no debe ser un líder jamás. Y a propósito, Rafael, ese audio que se ha filtrado, ¿será filtrado coincidencialmente o intencionalmente? Precisamente devela algunas cosas alrededor, y unas cosas oscuras o no, alrededor del proyecto de la Revolución Ciudadana. En todo caso, ¿cuán probable es que a través de esta situación que está viviendo internamente la Revolución Ciudadana se pueda hundir este proyecto político y no precisamente vaya a trabajar en función del país, sino a tratar de recuperar todo el espacio político que ha ganado y lo puede perder nada más y nada menos, parece mentira, por un lío de faldas? Sí, yo no sería tan crudo en decir lío de faldas, porque son líos personales de gente que se ve afectada por estas situaciones. O sea, es muy duro para la señora Sol Padilla y para el señor Ferdinand Álvarez esta situación, ¿no? Es muy duro, son seres humanos y cualquiera de nosotros podría en un momento determinado estar en una situación similar y no nos gustaría que nos digan líos de faldas. Perfecto. Comprendo, mi querido Rafael, pero más allá de lo que pudiera pasar alrededor de este presunto lío de falda, mire qué cosas se están develando. Primero, que la ex asesora de Jorge Glass ganaba sueldo en la prefectura de Pichincha y estaba trabajando para brindarle todo el apoyo personal a Jorge Glass. Segundo, acaba de renunciar precisamente de jefe de bancada a la persona que está implicada en este presunto audio filtrado, y entre otras cosas también la postura de Rafael Correa. Todo esto desmorona el proyecto de la Revolución Ciudadana o de alguna manera lo debilita en un nuevo proceso democrático en la que estaríamos incursionando próximamente cuando se instale la Asamblea Nacional. Sí, lo debilita sobre todo porque hay pugnas internas de poder también, ¿no? Entonces, yo quiero escuchar a las mujeres de la Revolución Ciudadana a ver qué dicen de esto. Yo quiero ver, porque aquí hay mucho machismo del que siempre se han quejado involucrado. Yo quiero ver qué dice las feministas de la Revolución Ciudadana. Yo quiero escuchar a Marcela Guiñaga, quiero escuchar a Paola Pavón, quiero escuchar a Pamela Aguirre, quiero escuchar a todas ellas que siempre se han jactado de defender a las mujeres. ¿Cómo defienden ahora a las mujeres? La señora Sol Padilla ha sido agredida, por decirlo menos, públicamente y ofendida y maltratada públicamente por miembros de su partido. Yo quiero saber cómo van a defenderla a ella el resto de mujeres de la Revolución Ciudadana, porque si no lo hacen, estarían reconociendo que son simplemente parte de una argolla machista que usa a las mujeres para darse una imagen. Y la candidatura de Luisa González no fue más que una burla entonces, porque poner a una mujer de candidata diciendo que hay que destacar los valores de la mujer y luego agredir a otras mujeres por estar enamorada o por no querer estar enamorada, realmente es grave, ¿no? Dice mucho de la calidad humana de las personas. Y si vamos a ver al final por qué votamos los ciudadanos, votamos por la calidad humana de una persona. Y si esa gente no tiene calidad humana, pues yo no la quiero a mi lado.
Y hasta ahora ninguna mujer de la Revolución Ciudadana se ha pronunciado. En todo caso, veamos qué transcurre en las próximas horas con este caso que definitivamente, nuevamente, está involucrando a líderes o figuras del proyecto de la Revolución Ciudadana. Rafael, ¿usted cree que la Revolución Ciudadana esté concentrada para iniciar estos procesos de conversación? Porque hay que ganarle tiempo al tiempo. El nuevo mandato, el nuevo periodo que va a asumir el gobernante es tan corto que se deben aprovechar las coyunturas para trabajar en unidad y luchar contra lo que nos está haciendo daño, las mafias criminales, la corrupción y otros vicios que están implícitos dentro de nuestro país. Sí, de acuerdo. Todo depende primero de que sea transparente, que sea público y que sea factible. O sea, si mañana viene cualquier grupo político y dice, yo te voy a apoyar, Daniel, pero quiero 7 ministerios, entonces no puedes dialogar. O yo te voy a apoyar, pero tienes que eliminar todos los juicios que tengo en contra, tampoco puedo apoyar. Entonces tiene que ser transparente y que la gente sepa lo que el uno está pidiendo y lo que el otro está ofreciendo. Eso va a facilitar, aunque parezca mentira, esa transparencia le va a facilitar a un presidente decirle al país, esto es lo que quieren, ustedes están de acuerdo, y si no hay acuerdo, entonces ahí sí, vamos a la consulta para arreglar esto de una vez por todas. Un poco recogiendo el escenario que pasó con el que se va a venir en el proceso de negociación de Lasso con las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional, efectivamente Lasso no tuvo un interlocutor o un comodín que tuviera ese acceso político para llegar a negociaciones o pactos transparentes, claros y contundentes en beneficio de los ecuatorianos. ¿Cree que Daniel Noboa sí lo tenga y no vuelva a repetir esos errores que le costaron muchísimo a Guillermo Lasso? El peor enemigo de Guillermo Lasso generalmente y comúnmente en los presidentes es que son ellos mismos, ¿no? Creen que cuando han llegado a la presidencia creen que son capaces de todo y creen que tienen la habilidad para resolver todo y no la tienen, ¿no? Un presidente debe dedicarse a gobernar básicamente, a ordenar las cosas y debe permitirse tener un ministro de gobierno lo suficientemente experimentado para lograr esos acuerdos. Guillermo Lasso lo tuvo inicialmente, lamentablemente falleció. Entonces, él quiso absorber el papel de ministro de gobierno y un presidente no puede ser su propio ministro de gobierno. Craso. Y Daniel Noboa sí tiene ese eslabón político que mueva las piezas. No lo sé. Que mueva las piezas. No lo sé. Tipo de ajedrez, ajedrez político, que tenga esa habilidad, que tenga esa sapiencia para ceder y para conversar precisamente con todos estos actores políticos de la Asamblea Nacional. Pedro, sinceramente no lo sé. No sé si lo tenga. Ojalá lo encuentre. Y si no lo tiene, ¿qué iría a pasar con estas conversaciones, con estos pactos? ¿Incurriría en esos mismos errores graves que cometió Guillermo Lasso y estaríamos repitiendo? Se va a volver muy complicado, sí. El mismo escenario. No sé si el mismo escenario, pero se le va a complicar las cosas. Obviamente, si no tienes una persona inteligente y con experiencia al lado tuyo para resolver los problemas políticos, vas a tener problemas. O sea, si llevas tu carro de un mecánico que no es experimentado, tu carro pues, a los 3 días va otra vez a quedarse botado. Eso es lo que sucede si no tienes una persona experimentada al lado tuyo. Directamente, la persona, el interlocutor o el mismo presidente Daniel Noboa tiene que conversar directamente con Correa, Nebot y María Paula Romo. Con estos 3 actores políticos debería conversar directamente para llegar a un consenso, a una unidad y trabajar en función del país. ¿Cree que ellos son los que irán a mover los hilos del poder dentro de la Asamblea Nacional? Estos actores que yo acabé de citar. A ver, María Paula Romo, ¿y quién es más? María Paula Romo, Rafael Correa y Jaime Nebot. A ver, yo no daría nombres, pero sí, esas son las fuerzas con las que hay que conversar, ¿no? Hay que conversar con Construye, hay que conversar con los socialcristianos y hay que conversar con la Revolución Ciudadana. Pero es que son las 3 personas o los 3 líderes que manejan estos 3 grupos políticos, son con ellos directamente. Sí, pero sí, está bien, o sea, tiene razón, pero a mí se me hace muy desagradable tener que decir voy a conversar con un presidiario, con un reo, ¿no? Con un prófugo, o sea, yo por eso no usaría nombres, más allá de porque estamos dándole validez a algo que no debería tenerla. Yo tampoco dejaría fuera al movimiento
Reto se llama el de Otto Sonnenholzner. El de Otto. Reto. Ese movimiento yo no lo dejaría fuera. De todas maneras tiene 9 asambleístas. Claro. Mire, toda la izquierda está concentrada hoy en día en Revolución Ciudadana. Ya no hay Pachacutic, hay 5 asambleístas que no quieren saber nada de Rafael. Entonces, ya no hay el Partido Socialista, no hay el Partido Comunista, no hay el MPD, ya no hay... Todas las fuerzas de izquierda están concentradas en esos 52 asambleístas. Por lo tanto, mucho más afines son los otros 60 y pico asambleístas o 67 asambleístas que quedan a Daniel Noboa. Entonces, quizás ideológicamente más fácil le es a Daniel Noboa hablar con esas fuerzas. Ahora, también es cierto que Daniel Noboa le quitó votos al propio correísmo. Hubo votos cruzados ahí, sobre todo en primera vuelta, ¿no? Hubo votos del correísmo que votaron por Daniel Noboa, pero qué tan afines son esos, no lo sé. Entonces yo creo que Daniel Noboa tiene que comenzar conversando con los que son afines a su forma de pensar y de actuar. Y la Revolución Ciudadana, lamentablemente, no es afín sino a su propio proyecto. Y ese ha sido el plan. Son sectarios y por eso mantienen un techo en su votación, porque no les gusta dialogar con nadie, sino solamente con su líder y entre ellos. Y en vez de ascender, están descendiendo políticamente. Muchísimas gracias, Rafael Cuesta, por atender esta conversación con Noticias Solomar. Muy importante y valiosos sus aportes alrededor de esta coyuntura política. Veamos qué pasa en las próximas horas, precisamente para que el nuevo presidente de los ecuatorianos logre esos acuerdos importantes para tener y garantizar la gobernabilidad que necesita para estos próximos 18 o 16 meses que estará al frente del gobierno. Vamos a una pausa publicitaria y ya retornamos.